Yo quiero hablaros hoy, os traigo una palabra muy, muy sencillita. Es un pasaje que probablemente todos hayamos, todos nos hayamos leído alguna vez, hayamos enfrentado a él en algún momento de nuestra vida. Y bueno, os quiero hablar hoy en día de banderas. Es cierto que vivimos en una época y en un contexto en concreto en nuestro país que la bandera nacional se asocia con cierta ideología política, a mi modo de entender y sin meterme en ningún fregado, de una manera un poco injusta, ¿no? Porque, bueno, en otros países la bandera nacional, el emblema nacional, tiene mucho significado, ¿no? Por ejemplo, para la gente estadounidense, su bandera es algo que los identifica plenamente. Ellos usan su bandera, la ponen en su patio, en sus jardines, y es un símbolo de unidad, es un símbolo de que aglutina y que te transmite un sentido de pertenencia. No sé si estás conmigo. Tu bandera te transmite un sentimiento de que, ostras, esto nos une, soy parte de ello. Es curioso el hecho de que a lo largo de la historia las banderas han tenido su importancia, sobre todo en algunos contextos como el contexto militar. ¿Alguno de aquí ha hecho la mili? ¿Alguno de aquí ha jurado bandera? La juventud es ninguna, ¿no? Yo el primero, yo no hice la mili, yo me libré. Si hubiera hecho la mili hubiera matado a 2 o 3, seguro, porque con lo poco que veo, imaginaros, se hubieran dado un fusil. Es curioso que en nuestro servicio militar existe el evento de la jura de bandera, ¿no? No. Los jóvenes no tenéis ni idea de lo que es la jura de bandera, los que no habéis hecho la mili. A ver, Paco, que tú eres un hombre que hiciste la mili. O sea, ¿era importante ese evento de la jura de bandera? Muy importante. ¿Y por qué? ¿Y por qué era importante? Hombre, era importante porque se pensaba y se piensa todavía que es nuestro símbolo nacional y cuando pasabas para la jura, Sí. que tenías que besarla, bueno, podías besarla o no besarla, Sí. pero el sentimiento era ese. Dar un beso a la bandera es como si fuera la patria tu madre, ¿no? Ajá, ostras, qué guapo, qué importante es eso. O sea, era un evento importante esa jura de bandera, por si no lo habéis escuchado por aquí, porque de algún modo los soldados asociaban a la patria, la bandera símbolo de la patria, como su madre, ¿no? La madre patria, ¿no? Era como un acto de honor o de honra a la patria, ¿no? ¿Sí? Curioso. Al parecer, las primeras banderas a lo largo de la historia aparecieron en China, los chinos siempre lo inventan todo, Egipto, Asiria, o sea, por ahí va la historia, ¿no? Y las banderas han estado presentes en momentos históricos decisivos. Por ejemplo, ¿me puedes poner una foto que pone ahí Iwo Jima? ¿Alguna vez habéis visto esta foto? ¿Sí? Esta foto fue una foto que se tomó en el año 1944, si no recuerdo mal, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban atacando, digamos, la isla de Iwo Jima, que pertenecía a Japón, y un fotógrafo tomó esta instantánea en la cima de una colina. Los soldados, bueno, los soldados eran marines americanos, hicieron, o sea, se ve este acto, la importancia de establecer la bandera, ¿verdad? Esto después, en Estados Unidos, se convirtió en un monumento.
que está en la ciudad de Arlington, en Virginia, que es el monumento a los marines caídos. O sea, esta foto se trasladó a un monumento. Aquí vemos a nivel histórico la importancia de la bandera en una batalla. Hay otra foto por ahí que pone Buzz. Otro momento histórico decisivo, el hombre en la luna, 1969. El astronauta Buzz Aldrin pone su bandera en medio de la luna, después de aterrizar allí el programa Apolo, ¿no? Vemos que las banderas a lo largo de la historia han tenido un significado importante, porque representa un poco todo lo que nos contaba Paco, ¿no? Esa devoción, esa honra a la patria, ese pertenezco a algo, ¿verdad? Como decía antes, de manera enfática o de manera particular, las banderas se han usado en batalla, mucho. En las batallas a lo largo de la historia, quizá en la época moderna menos, con el desarrollo de la radio y todos estos instrumentos GPS, ya las banderas han caído un poco en desuso. Quizá en el ámbito naval sí se usan banderas más, pero en el ámbito terrestre cada vez se usan menos porque ya hay otro tipo de tecnología. Pero históricamente las banderas se usaban mucho, por ejemplo, para comunicar órdenes a los batallones, para comunicar órdenes a los regimientos. Muchas veces vemos películas y vemos al comandante gritando ¡ah! Y nos creemos que en medio de una batalla, con todo el griterío que había, ¿tú te crees que los que estaban allí, los soldados, se iban a enterar de lo que decía el comandante? Por eso se usaban banderas, para comunicar órdenes como adelante, vamos a desplazarnos hacia ese flanco, retirada. Os voy a poner una escena de una peli, ¿vale?, que es muy cortita, en la que también se ve la importancia de la bandera. Os pongo en contexto. Es una película del año 2000. Sabéis que si yo no meto una película en las predicaciones, el Señor no se mueve, ¿no? Bueno. Es una película del año 2000, ya ha llovido desde el año 2000. Bueno, ha llovido. Los que ya somos puretas decimos el año 2000 hace 2 días. ¿No os pasa eso? Para los jóvenes, el año 2000, claro, como todavía estamos jugando con los Playmobil y todo el rollo ese, pero para mí el año 2000 hace 2 días. Bueno, para mí el año 2000 todavía es una película nueva, por así entenderlo. Es una película que protagonizó Mel Gibson, que se llama El Patriota, no sé si la habéis visto. Es una batalla, o sea, la escena que vamos a poner es la batalla final. El contexto es el siguiente. El contexto es la guerra de la independencia estadounidense. Los patriotas americanos, ellos lo llaman así, los patriotas americanos se rebelan contra los británicos y, bueno, se llevan unos años de guerra ahí. La guerra acaba, creo que en el año 1781, si no me equivoco, por ahí andan los tiros. Y esta batalla que vamos a ver, fijaros qué guapo, en la batalla que vamos a ver, la escena que vamos a ver, marca un antes y un después en la historia de la independencia americana. El hecho, os tengo que avisar de que es una escena ficticia, ¿vale? O sea, es una escena que se ha peliculado mucho, entenderme. No sabemos si esto ocurrió así. Lo que sí ocurrió fue esa batalla, y lo que sí pasó de verdad es que esa batalla cambió el curso de la historia. Porque esa batalla permitió a los americanos comenzar a conquistar las Carolinas. Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y finalmente dio como resultado que los americanos consiguieron la independencia de los británicos. Entonces fue una batalla importante, ¿vale? Vamos a ver esa escena rápidamente. ¿Qué importantes eran las banderas o no? Hoy vamos a hablar de una batalla y hoy vamos a hablar de una bandera, de esas dos cosas, ¿verdad? Acompáñame a Éxodo capítulo 17. Me imagino que ya sabéis por dónde van los tiros. Éxodo capítulo 17. Aquí nos encontramos al pueblo de Israel en un sitio
desértico que se llama Refidim. Para poneros un poco de contexto, el pueblo de Israel hacía súper poquito, yo diría, me atrevería a decir que meses, que había salido de Egipto. Estaba recién sacado de Egipto. Habían salido de Egipto, habían atravesado el Mar Rojo. Todos conocemos un poco la historia, ¿verdad? Los egipcios los persiguen. Y bueno, lo que cantábamos, ¿no? Lo que cantamos final de campamento. Echó a la mar, jinete y caballo. ¿Verdad? El Señor hace que las aguas del Mar Rojo vuelvan a su cauce y se ahogan todos los jinetes de Faraón y todos los carros. Y el pueblo sale victorioso, el pueblo sale de Egipto libre, con libertad, pero ahora llegan al desierto. Y en el desierto lo que empiezan son, una de las cosas que empiezan en el desierto son las quejas. Y venga queja. Y primero llegan a un lugar que se llama Mara, en el que las aguas eran amargas, y lo primero que hace esta gente es quejarse. Y el Señor le da indicaciones a Moisés y el agua se vuelve buena. Y el Señor da y proporciona. El Señor proporciona agua. Al rato no hay comida. Empiezan a quejarse de nuevo de que no hay comida. El Señor trae codornices, ¿acordáis de ese pasaje? Codornices y el maná. O sea, entramos en una dinámica de queja. Moisés acude al Señor y el Señor responde. Justo después de la historia del maná y las codornices, llegamos a la historia, el punto, en el que el pueblo de Israel llega a Refidim, a esta zona, y en Refidim lo primero que encontramos es que tampoco hay agua. Y el Señor le dice a Moisés, coge la vara y toca la piedra. Y de la piedra sale agua. Y el Señor sacia la sed de los israelitas allí, en esa zona. Estamos viendo cómo Dios responde, va por delante, como hemos cantado hoy. Dios va por delante y Dios va resolviendo cada historia que se va encontrando el pueblo de Israel. Ahora, hay algo que ocurre aquí con lo que ellos no contaban. Y ya no estamos hablando de necesidades vitales como puede ser el agua o la comida. Ahora se encuentran con una batalla. Y lo que ocurre aquí es que de pronto aparece en juego un pueblo que se llaman los amalecitas, Amalec. Pongo un poco de contexto. Al parecer, Amalec, o digamos, el patriarca o fundador de Amalec, era nieto de Esaú, hermano de Jacob, nieto de Abraham. ¿Todo el mundo me está siguiendo más o menos? O sea, Israel y Amalec estaban primo lejano, por así decirlo, ¿no? Pero los amalecitas, en esta época en la que estamos viendo ahora, los amalecitas supuestamente era un pueblo nómada que se dedicaba a viajar por el desierto y a cometer fechorías, básicamente. Leemos en Éxodo 17, versículo 8. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Éxodo 17, versículo 8. Repito, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Ahora, quiero que prestemos atención a una particularidad de este ataque. Déjame decirte algo respecto a este ataque. Este ataque no fue cualquier cosa. Si nos vamos al libro de Deuteronomio,
nos vamos al libro de Deuteronomio, ahí nos vamos a encontrar un poco mejor explicado en qué consistió ese ataque. Vente conmigo, mira. Vente a Deuteronomio, a ver si lo encuentro. Sí, Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17. Bueno, si no está por ahí tampoco pasa nada, lo voy a leer yo, ¿vale? Deuteronomio 25, 17. Aquí está el Señor dando indicaciones, dando leyes a Moisés para que el pueblo las ponga en práctica, sin duda. Y fíjate lo que dice aquí el Señor. Dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Son palabras duras, ¿eh? Versículo 18. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Fíjate el ataque tan chungo, tan a traición, que llevó a cabo Amalek sobre Israel. La traducción original de la palabra te atacaron, en el versículo 18 de Deuteronomio 25, indica que ese ataque fue por detrás. O sea, los amalecitas cogieron a los rezagados del pueblo de Israel cuando estaban cansados, cuando estaban hechos polvo, cuando venían, hemos visto antes, sin comida, comieron, sin agua, venían huyendo de los egipcios en el punto más crítico y los atacaron por detrás. Supuestamente, ¿quiénes creéis que pueden ser los más débiles? ¿O quiénes eran los más débiles en Éxodo en aquel momento? Los niños y los ancianos, ¿no? Cuando se hundía el Titanic, los ancianos y los niños y las mujeres primero, ¿no? Pues seguramente los amalecitas, a quien más se cargaron, fueron a los más débiles del pueblo. Entonces, únicamente para contaros, para deciros que fue un ataque a traición. Los amalecitas no presentaron batalla como señores de la guerra, sino que aprovecharon el momento bajo, el momento débil, e intentaron aprovecharse del pueblo. ¿Todo el mundo me está siguiendo en esta mañana? ¿Sí? Sigo leyendo. Volvemos a Éxodo, capítulo 17. Voy a leer el versículo 9. Dice, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué, que era el capitán general del ejército, por llamarlo de alguna manera, ¿ustedes creen que Israel tenía ejército en aquel momento? Eran esclavos que habían salido de Egipto. ¿Creéis que había algún tipo de organigrama militar en Israel en aquel momento? Probablemente Josué era un hombre que sabía pelear y sabía manejar las armas. Hasta ahí, ¿verdad? Pero Moisés le dice, organízame, escógeme a hombres que salgan a pelear contra esta gente. Y tranquilo porque yo voy a sostener la vara de Dios en la mano. Josué hizo lo que Dios le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Fijaros qué escena. O sea, Moisés en la cima de la colina, con la vara en la mano, y dice que cuando bajaba su mano, ganaban los de Amalek. Cuando él levantaba su mano, avanzaban los israelitas. Curioso.
Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, obviamente. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Dice, luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así que sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Vemos que Moisés llega a un momento en el que necesita ayuda. Y él ya no puede sostener esa vara en alto. Y entran en juego Aarón y Hur. Ellos le sostienen los brazos, le buscan una piedra para que se siente. Y eso genera que el pueblo siga avanzando en la batalla y finalmente destruyan a Amalec. Esa es la historia. Esta historia la hemos escuchado un montón de veces, ¿a que sí? ¿Verdad? Sigo leyendo un poco más. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo, fijaros qué palabra más dura, borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, Jehová Nisi. ¿Qué significa? ¿Sabéis qué significa Jehová Nisi? El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Y dijo Moisés, por cuanto han levantado su puño contra el trono de Dios, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Hasta ahí el pasaje, ¿verdad? Vemos que Moisés no levanta una bandera, levanta una vara. Pero déjame decirte una cosa, es muy significativo lo que significa esa palabra en el original hebreo. Y vamos a sacar varias ideas de ahí. No obstante, él después dice, el Señor es mi bandera. El Señor es mi bandera, Jehová Nisi. La palabra que se traduce como vara en el original hebreo es la palabra mate. Y es una palabra que tiene múltiples significados. Uno de ellos es rama. Pero rama en el sentido de parte del árbol, ¿verdad? Una rama de un árbol. Eso tiene su significado. ¿Por qué? Porque la palabra rama implica que ser parte de algo mayor. ¿No os acordáis de esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan? Yo soy la vid y vosotros sois. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. O sea, maté, uno de los significados y una de las asociaciones que podría hacer un hebreo en aquella época es esa vara. Esa vara es algo que me conecta con el Altísimo. El Altísimo es la vid, nosotros somos ramas del Altísimo. Pertenecemos a la familia del Altísimo, del Shaddai. ¿Todo el mundo me está entendiendo? ¿Sí? Otro significado de la palabra es tribu. Parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Rama y tribu. Si hacemos una búsqueda en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla tribu de, aparece esta palabra. O sea, yo lo que quiero que entendáis es que cuando un hebreo escuchaba esa palabra, no solo se imaginaba un palo. ¿Eso está claro? No solo se imaginaba un palo. Tenían más connotaciones. El hebreo entendía que ese símbolo que Moisés levantaba en aquella colina era algo que lo conectaba con Dios, que hablaba de su identidad como pueblo, como tribu. Otro significado más, mira. Vara, ya sea para castigar, corrección, para gobernar, cetro, o para caminar, callado.
Fijaros los significados que tenía esa vara. Era una vara de corrección. Pensad en un pastor y sus ovejas. Era una vara de dirección. Y era una vara de sustento. Acordaros que versículos antes, Moisés había golpeado una piedra con esa vara y que había salido de ahí. Para un hebreo, esa misma vara que Moisés alzaba a lo alto de la colina era una vara que le había proporcionado sustento en medio de la sed del desierto. Era una vara que también servía para marcar el camino. Era una vara que también servía para corregir. ¿Estamos entendiendo la profundidad un poco más de este pasaje? O sea, yo creo, obviamente, que cuando los hebreos, luchando contra Amalek, veían que Moisés alzaba la vara, eso tenía mucho poder y mucho significado para ellos. Ahí había una serie de significados, una serie de sentimientos que se despertaban dentro de ellos, que obviamente hicieron que consiguieran la victoria. Hicieron que, yo me imagino a Josué como ese Mel Gibson, quizá, ¿no? Liderando pero sin bandera, porque la bandera en ese caso la tenía Moisés en la mano, ¿no? Pero llevando al pueblo hacia la victoria, ¿no? Y cada vez que miraban a Moisés levantar sus brazos hacia el cielo, ellos cobraban ánimo y avanzaban. Vuelvo a repetir rápidamente. Significados de Mate: rama, somos de él es la vid, nosotros los pámpanos. Tribu, somos su pueblo, tenemos una identidad marcada. Vara, como hijos, nos disciplina, nos gobierna. Y una vara para caminar, alguien que nos guía y alguien que proporciona sustento. Hay un hecho importante en todo esto que sobresale en esta historia, y es que Moisés se cansó. Los brazos de Moisés desfallecieron y Moisés necesitó ayuda. Necesitó gente fiel, como fueron Aarón y Hur, que sostuvieran sus brazos. Y juntos levantaron la vara, juntos levantaron el estandarte, juntos levantaron la bandera. ¿Sabes que la expresión Jehová Nisi o Yahvé Nisi solo aparece aquí, en la Biblia? No aparece en ningún otro sitio, solo aquí. Es significativo que el Señor, en medio de esa batalla, se mostró, se reveló al pueblo como ese estandarte de múltiples facetas. Tribu, rama, corrección, sustento, guía. ¡Wow! Yo creo que Dios se reveló aquí como padre, rama, tribu, como rey, gobierno, como guía y también como proveedor y sustentador. Queridos y queridas, soy consciente de que hoy estamos librando batalla, ¿o no? Esta semana, ¿sabéis la batalla que hemos estado librando en oración por Marco? Y el Señor me da la sensación de que hemos estado levantando esa bandera, ese estandarte, y que el Señor ha hecho que prevalezca Israel. El Señor ha hecho que prevalezca. Pero déjame decirte una cosa, Amalek se cuela muchas veces por donde menos lo esperamos. Y Amalek nos ataca.
por los lugares donde somos más débiles y se nos cuela por detrás. Y Amalek lo que intenta es destruirte sin plantarte cara, sino intentar cogerte por detrás. No te lo ves venir. El problema de Amalek es que tú no lo ves acercarse en la distancia, sino que te pilla cuando menos te lo esperas. Y quizá te coge desconectado. Y quizá te coge débil, rezagado. Y te destruye. Ahora, cuidado. Tenemos un estandarte. Y ese estandarte, esa bandera, esa vara, está llena de significado. Para ti y para mí. Esa vara, esa bandera, a ti te dice de quién eres. Eso es lo primero. Te da identidad, porque significa rama, tribu. Tú eres parte de una familia. Número 2. Esa rama es esa rama que te corrige, que te guía, que te sustenta. Levantemos esa rama hoy. Levantemos ese estandarte hoy. Quizá en esta semana o en estas últimas semanas, algunos de nosotros, muchos de nosotros, nos hemos visto sorprendidos por Amalek. Y no contábamos con que se nos iba a presentar esta situación. Pero Amalek ha hecho mella en nuestras filas. Enfermedad, economía, problemas familiares. Y nos hemos visto enfrascados en una historia con la que no contábamos. Y nos hemos visto enfrascados en el desierto con una historia que no contábamos. ¿Qué hacemos? Yo creo que quizás es momento de levantar la bandera. Yo creo que es un buen momento para levantar esa bandera, un estandarte. Y si estás cansado, vamos a buscar a Aarones y Ures. Y vamos a dejar que el Señor se mueva entre nosotros. ¿Podemos?